Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Jacqueline Fonseca Moncayo. Estudio Ingeniería Farmacéutica en el Instituto Politécnico Nacional, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. El día de hoy presentaré un trabajo de la materia de bioseparación fluido-fluido impartida por el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. El tema de hoy será extracción líquido-líquido en contracorriente. Resolveremos un caso práctico de la extracción líquido-líquido en multietapa a contracorriente empleando el método de Hunter-Nash. Para esto daremos una pequeña introducción. ¿Qué es la extracción líquido-líquido? La extracción líquido-líquido es la separación de los componentes de una disolución líquida al ponerla en contacto con otro líquido inmiscible, que disuelve con mayor afinidad a uno de los constituyentes de la disolución original. Y esto provoca la aparición de dos capas inmiscibles entre sí de diferentes densidades. Entonces, la extracción líquido-líquido se define como la transferencia de una sustancia de una fase líquida a otra, en donde las dos fases líquidas que se utilizan en la extracción son una fase acuosa y una fase orgánica inmiscible en ella. Esta técnica es muy habitual con el fin de eliminar impurezas ácidas, básicas o sales, tanto orgánicas como inorgánicas. ¿Cómo se lleva a cabo? Este consta de tres pasos fundamentales, en donde el primer paso de un proceso de extracción es el mezclado, esto con el fin de crear un contacto intenso de las dos fases líquidas que permitan la transferencia de masa del producto. Nos vamos a basar en la imagen de abajo, en donde los puntos blancos serán la masa del producto, el licor de alimentación será el líquido azul y el disolvente será el color amarillo. El segundo paso es la separación de fases o la decantación de las dos fases líquidas. Tras la extracción del producto, el licor de alimentación se denomina refinado, el cual es el líquido azul con menos puntos, mientras que el disolvente que contiene el producto se denomina extracto. Para la recuperación del producto, el disolvente ha de separarse del producto en un tercer paso subsiguiente, que se realiza generalmente por destilación. ¿Cuándo se debe de llevar a cabo este proceso de extracción? El proceso de extracción líquido-líquido es conveniente para cuando se ocupa separar productos volátiles similares, como es el caso del ácido acético y el agua, entre otros. Algunos productos que forman azeótropos como el ácido fórmico con el agua, o algunos productos cuya destilación requieren un gran consumo de energía como son los fenoles u otros derivados aromáticos, algunos productos sensibles a la temperatura como lo puede ser la penicilina, o algunos productos no volátiles tales como las sales metálicas. Algún ejemplo de estos son los metales preciosos. El equipamiento que se utiliza para la realización del proceso de extracción. Muy bien, para la utilización de un mezclador en régimen discontinuo, este proporciona una gran flexibilidad para optimizar la transferencia de masa, al permitir variar la proporción de las fases líquidas, así como el tiempo, la velocidad de agitación, el tiempo de mezclado y el periodo de sedimentación. Este suele modificarse fácilmente con la única opción de variar el tiempo. Dicho funcionamiento es por lote y suele ser muy laborioso, ya que requiere de equipos de tamaño suficiente, mientras que para el funcionamiento en régimen continuo se sabe que es menos laborioso y el equipo que se necesita es más pequeño, pero este tiene una desventaja, ya que este necesita tener mayor exactitud en los procesos de mezclado y sedimentación, ya que los parámetros como el tiempo solo se pueden ajustar adaptándose a la capacidad del tratamiento. Muy bien, para entrar en contexto, les explicaré un poquito de la extracción líquido-líquido en contracorriente. Este tipo de operación se basa en la introducción de la alimentación y el solvente en extremos opuestos de la cascada de etapas, de forma tal que las corrientes de refinado y extracto circulen en dirección contraria durante todo el proceso.
Esto quiere decir que la alimentación entra por un lado y el solvente por el otro. Esto hace que el refinado a menor concentración esté en contacto directo con el solvente puro. Para entender esto, vamos a explicar lo que es un diagrama ternario. Un diagrama ternario es un triángulo equilátero que está compuesto por un solvente portador, un solvente extractor y un soluto de interés. También en nuestro diagrama ternario podemos encontrar del lado izquierdo nuestro refinado y del lado derecho nuestro extracto. Esto nos va a servir para conocer sus concentraciones. Un paso importante para poder llevar nuestra extracción líquido-líquido es conocer dónde se encuentra nuestro punto de mezcla. Si nuestro punto de mezcla se encuentra dentro de nuestra campana binodal, indistintamente de dónde se encuentre, un claro ejemplo es nuestro punto verde. Se encuentra dentro de nuestra campana binodal, es decir, ahí sí podemos llevar una extracción líquido-líquido. Mientras que si nuestro punto de mezcla es el punto rojo, se encuentre fuera o dentro de nuestro triángulo ternario, quiere decir que ahí no se llevará a cabo una extracción líquido-líquido. Por último, el método de Hunter-Nash, entre los métodos gráficos, este es el más conocido, ya que se realiza sobre un triángulo equilátero en el que cada vértice es un componente y está representado cada una de sus fases, en donde el punto P se denomina punto crítico, y en este punto las composiciones del extracto y del refinado son iguales. Ahora sí, el caso práctico nos dice: 500 kilogramos de una mezcla de ácido acético de composición 45% en peso de ácido acético y 55% de agua se pretende extraer en contracorriente con éter isopropílico puro, hasta que la composición para el soluto en el refinado sea inferior al 15%. Determine la cantidad de solvente mínimo para realizar la operación de extracción y determine el número de etapas de equilibrio considerando una alimentación de 1.3 veces el solvente mínimo. Ahora sí, el diagrama del proceso. Tenemos un mezclador en el que tenemos una entrada de alimentación denominada F, por el cual van a entrar 500 kilogramos y vamos a tener 0.45 de esos 500 de ácido acético, el resto será agua. Tenemos una salida de extracto, una salida de refinado y una entrada de solvente. Ahora demos solución a nuestro problema. Tenemos nuestra tabla con los datos para las líneas de reparto. Estos basta con importarlos a ProSim y nos quedará de esta manera, en donde conocemos ahora nuestras líneas de reparto. Siguiendo con esto, tenemos nuestros datos para la campana binodal. Igual manera, basta con importarlos a nuestro ProSim y nos quedará de esta manera, conociendo ahora nuestra campana binodal y nuestra línea de reparto. Posteriormente, vamos a ubicar nuestro punto F, el cual nos dice el ejercicio: una mezcla de ácido acético de composición 45% de ácido acético y 55% de agua. Aquí encontramos nuestro punto F con una composición de 0.55, 0 y 0.45. Ahora ubicamos nuestro punto Rn, el cual tiene las siguientes composiciones. Posterior a esto, vamos a trazar nuestra línea de alimentación, la cual deberá tener las siguientes coordenadas. Una vez esto, comenzamos ahora sí a interpolar por el método de Alders, en el cual en el diagrama lo podemos ubicar con nuestras líneas verdes. Aquí vemos un poquito más sobre esto. Y bueno, una vez que tenemos nuestra interpolación de Alders, vamos a proyectar un punto paralelo a la alimentación, pero que se encuentre dentro de nuestra campana binodal. Aquí lo represento con azul turquesa. Una vez que tenemos nuestro punto en nuestra campana binodal, vamos a trazar una línea paralela a las de reparto
que llegue hasta nuestra línea conjugada. Ahora, vamos a trazar una línea desde nuestro punto azul turquesa, mostrado anteriormente. Tiene que cortar nuestra línea conjugada y posteriormente la vamos a proyectar hacia el lado de los extractos, el cual es nuestro triángulo naranja. Ahora conectamos este punto con nuestro RN y con esto conocemos nuestro solvente mínimo a emplear con las siguientes coordenadas. Una vez encontrado nuestro solvente mínimo a emplear, nuestra composición de solvente mínimo a emplear, vamos a realizar unos balances, los cuales, recordando nuestro diagrama, un balance global nos quedaría F más S igual a M. Y si realizamos un balance para el ácido acético, nos quedaría la entrada de F por la composición de ácido acético en esa corriente igual a la corriente M por su composición de ácido acético en esa entrada. Sustituimos nuestra ecuación 2 en la ecuación 1, en la cual obtenemos la siguiente ecuación, la ecuación 3. De aquí vamos a despejar nuestra incógnita, que sería nuestro solvente mínimo a utilizar. Una vez que lo sustituimos, hacemos nuestra álgebra, vamos a sustituir nuestros datos. Estos ya son conocidos y obtenemos un valor de 319.37 kilogramos de solvente mínimo a emplear. Ya encontramos nuestro solvente mínimo a emplear y ahora pues no podemos ocupar esta cantidad, ya que nos encontramos trabajando sobre una región limítrofe. Entonces, debemos trabajar con una cantidad superior. Pero ¿cómo saber cuál es la cantidad superior que debemos utilizar? El ejercicio no las da. No dice que considerando una alimentación de 1.3 veces el solvente mínimo, es decir, nuestro solvente de operación es igual a 1.3 nuestro solvente mínimo, obteniendo un solvente de operación de 415.18. Una vez conociendo vamos a utilizar nuestra ecuación 2 para poder conocer nuestro punto de mezcla en ese solvente ocupado, el cual nos da de 0.2458. Ahora, esta cantidad nos vamos a posicionar sobre nuestra línea de alimentación para poder ubicar nuestro punto de mezcla de operación. Una vez marcado este punto de mezcla, aquí se muestran las coordenadas. Vamos a trazar una línea, la cual deberá partir desde RN, cruzar este punto que acabamos de marcar y llegar hasta nuestra campana en la parte de los extractos. Y aquí nos encontramos con nuestro extracto en la etapa número 1. Conociendo nuestro extracto en la campana número 1, vamos a marcar nuestro punto polar o punto de diferencia común. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a trazar una línea que parta desde nuestro punto F, corte nuestro punto de extracto 1 y lo proyectaremos al infinito. De igual manera lo haremos, pero ahora con RN, va a partir de RN, cruzará por el solvente puro y lo prolongaremos al infinito. Una vez que estas dos rectas intersequen, ahí es donde encontramos nuestro punto polar o punto de diferencia común. Conociendo nuestro punto de diferencia común, vamos a trazar una línea que va a partir de nuestro refinado 1 y llegue a nuestro punto polar. Cuando corte nuestra línea, la campana binodal en la parte de los extractos, podemos encontrar nuestro extracto de la etapa 2 y repetimos el paso anterior. Volvemos a interpolar
para conocer R2. De R2 nos volvemos a ir al punto común. Del punto común vamos a encontrar nuestro extracto en la etapa 3. Y una vez que hayamos encontrado nuestro extracto en la etapa 3, vamos a interpolar para conocer nuestro extracto, nuestro refinado en la etapa 3. Y así lo haremos para la etapa 4, para la etapa 5, para la etapa 6. Pero aquí vemos que interpolamos y ya tenemos nuestros refinados 6. Y aquí vemos, ya hemos encontrado nuestro refinado 1, refinado 2, refinado 3, refinado 4, refinado 5, refinado 6 y nuestro punto RN. Como observamos, nuestro refinado 6 es inferior a nuestro punto RN. Por tanto, deducimos que hemos terminado nuestro problema. Esto debido a que el ejercicio nos dice que buscamos una composición para el soluto en el refinado que sea inferior al 15%. Y pues por último, así es como nos queda nuestro diagrama en ProSim. Así es como nos queda nuestro programa ya en ProSim. Y hemos encontrado la solución a nuestro problema. Recapitulando tenemos que nos pedía determinar la cantidad de solvente mínimo para realizar la operación de extracción, la cual la cantidad mínima de solvente a emplear es de 319.37 y la siguiente pregunta era determinar el número de etapas de equilibrio considerando una alimentación de 1.3 veces el solvente mínimo. Se tienen 6 etapas y una alimentación de 415.1857. Pues esto es todo por mi parte, espero hayan entendido y gracias por su atención.